Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estén viendo en diferido esta entrevista. Este ciclo de entrevistas del canal Soy Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural, donde estamos entrevistando a referentes de Latinoamérica sobre diferentes temas. En esta ocasión, mi amigo Antonio Marván desde Cuernavaca, México. Bienvenido, Antonio. Hola Ros, un gusto, un placer y agradecerte la invitación y como siempre un gusto platicar contigo. Gracias por aceptarla. Y nos conocimos en 2018, creo, cuando fui a las Giles Latinoamérica en México y que me 2017, recibiste en 2018, Cuernavaca. por ahí. Excelente, excelente anfitrión. Sabes que me llamó mucho la atención de ti que laborabas en ese momento con empresas que vivían el método y el sistema de Kanban. ¿Cómo fue esa Exacto. experiencia para ti, Antonio? Es una experiencia muy interesante. De hecho, aunque no las empresas lo enarbolaban como una bandera organizacional, sin lugar a dudas estaba muy presente en la cultura y fue un elemento que apoyó mucho la transformación digital de muchas empresas en México. ¿No? Bancos importantes que de suyo ya eran importantes se convirtieron en líderes gracias a la metodología y con eso nos convencíamos o nos convencimos que estábamos frente a una herramienta poderosa, una herramienta intuitiva, una herramienta que se adaptaba a las generaciones que en ese momento la estaban usando. Fue sin lugar a dudas una experiencia muy interesante. Yo vengo como del lado Lean, del lado de las empresas manufactureras, ¿no? Y el Lean, como sabemos, es como cómo hacer las cosas correctamente y esta parte de Kanban, entender los procesos de los clientes, nos permitía también entender cómo hacer las cosas de forma correcta, pero desde el punto de vista del cliente. Entonces, se complementó perfectamente. Y hoy en México, las empresas que han seguido esta metodología, por llamarlo de esta manera, han sido muy exitosas en sus procesos administrativos, en sus procesos de cambio, en sus procesos de clientes, y bueno, se ha reflejado en sus resultados. Y para conocer un poquito el ser y complementando con la anterior pregunta, ¿qué has aplicado de Lean en tu vida? Mi papá me sorprendió alguna vez con un comentario, me dijo, oye, ya te entendí, ¿no? Bueno, me dijo, ya te entendí que tú sigues esta filosofía como del minimalismo, ¿no? Entonces, sí, hay un evidente cambio que las generaciones tienden a ser como más eficientes en el uso de recursos y tienden a ser como más limpias y en cierto sentido menos consumistas, ¿no? Digo, tú ves mi espacio, ¿no? En un espacio de una casa tradicional, pues es un espacio un poquito más recargado, ¿no? Y pues hoy tratamos como de ser más eficiente con los recursos y creo que hoy también es congruente con lo que necesita nuestro planeta, ¿no? Ahorita nuestro planeta nos exige que seamos muy eficientes en el uso de los recursos, ya no por un tema de moda o de mera necesidad, sino porque es imperante y el planeta nos lo está pidiendo a gritos. Las casas suelen reflejar nuestros hobbies. ¿Cuál es tu hobby especial o que nos quieres compartir hoy? Bueno, en línea con lo que te comentaba, ambientalista, ¿no? Soy restaurador, me encanta restaurar, me gusta mucho el arte. Eh, lo mismo con muebles, con eso me encanta la restauración y el arte en términos generales. ¿Y tienes alguna pintura, alguna obra que nos quieras compartir desde México, que sea original de México o algún ícono para México? Mira, esta aquí en la esquina, si me está viendo de espaldas, en mi esquina, en la parte de atrás izquierda, ahí es una escultura nativa que encontramos hace muchos años en una excavación, la limpiamos, ¿no? Este cuadro es Zúñiga, que es un pintor y que básicamente pinta escenas tradicionales de nuestras etnias mexicanas. Ha sido muy respetuoso, ha de alguna forma como rescatado la dignidad de este tipo de personas. Y bueno, Y hablando de etnias y toda esa cultura, recuerdo que me acompañaste a las pirámides, viví toda esa parte
del turismo consciente y luego fui también a Mérida para conocer sus cenotes y todas las pirámides y toda la arquitectura y sobre todo la cultura que todavía se conserva allí. Claro, oye, y como te diste cuenta, ¿no? O sea, la cultura latinoamericana en sí mismo es minimalista, es de grandes espacios, es de construcciones simples, geométricas, y bueno, creo que tenemos el chip ahí integrado de forma natural. Así es, cuando estuve por las noches en las pirámides, veía todavía más el cielo que el mismo show que tenían de, de las costumbres y de cómo había sucedido. Bueno, como nuestro canal es de transformación ágil, digital y cultural, ¿de qué nos quieres compartir hoy? Habíamos platicado como el tema de la conversación, eh, te comentaba que me llamó la atención como este complemento que ofrece la parte ágil a construir experiencias para el cliente. Lean, como te comentaba, nos enseña cómo hacerlo correctamente de forma óptima, quitando lo que no agrega valor, haciéndolo justamente esbelto, ¿no? Le quitamos un poco la grasita y esta parte de ágil nos permite entender los requerimientos del cliente. Una de las mejores herramientas que hemos usado recientemente ha sido el Journey Map. El Journey Map es una de las herramientas que propone Design Thinking para enriquecer o para entender desde otra perspectiva la experiencia del cliente, ¿no? De hecho, hem- hemos evolucionado hacia satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Y hoy ya no es suficiente con entender cuáles son sus necesidades, sino entender cuál es la jornada que vive el cliente al interior de nuestros procesos, de los procesos internos, de los procesos de compra, de los procesos con proveedores, en general, con los procesos, con los cuatro tipos de cliente que tenemos en el mercado, ¿no? ¿Quiénes son los cuatro tipos de cliente? Los dueños del negocio, a los que ahorramos con buenos resultados, los clientes a los que ahorramos con un buen servicio, los clientes internos a los que honramos con un servicio y con interacciones que fluyen, ¿no? Y los proveedores que también se convierten de alguna forma en clientes claves hoy más que nunca. Me encanta porque es más allá del cliente, es un ecosistema, solo que los Exactamente. datos como qué necesidades tienen. Efectivamente. ¿Tienes alguna forma gráfica o algo para los que somos más visuales que auditivos nos puede acompañar tu compartir sobre Journey Map? Claro, claro, no. No venía Bueno. preparado, pero mira, te quiero presentar. Ok, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y para que nos cuentes de qué se trata, cómo se aplica, y yo te voy a dejar conversar un momentico y al final te hago preguntas. Ya la puedes poner en modo presentación y comenzaríamos. Ok, ya me estás viendo, ¿verdad? Excelente, se te escucha bien, se ve muy Muy bien bien, la presentación y gracias por respondernos esas preguntas. muy bien. ¿Qué significa Journey Map? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo aplicas? Y luego al final te hago otras. Ok, esto entra dentro de este entorno que llamamos complejidad, ¿no? Que lo han tocado muchísimos autores, desde Jorgen Apello hasta todos los creadores del movimiento Scrum, del movimiento Kanban y en general del agilismo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de saber cómo navegar en la ola de la complejidad, ¿no? Y en esta ola de la complejidad, como sabemos, hay cuatro ambientes que son simples, caóticos, complejos, complicados. Y Design Thinking es una forma de atender sobre todo problemas complejos, ¿no? Y aunque no voy a leer lo que ya están ustedes viendo ahí, lo que es muy interesante es que la definición del problema inclusive puede cambiar en tiempo real. ¿Cómo atendemos este tipo de problemas? De acuerdo a este enfoque de la complejidad, la volatilidad, usamos generalmente herramientas de gestión de riesgos, la parte de incertidumbre la atendemos con Agile y sobre todo lo que es complejo y ambiguo, utilizamos herramientas de design thinking, ¿no? Esta es otra forma de representar, sobre todo cuando estamos haciendo productos, y esto es la historia. No quiero ir mucho en detalle en este tema, pues simplemente comentarles que no es una herramienta nueva,
que desde 1950 hasta 2005, que es cuando Stanford lo consolida como una herramienta de ingeniería de manera formal, ¿no? Hasta nuestros días. Y aparte del diseño tradicional, ¿no? Que todo el mundo conocemos el diseño tradicional, aquí tenemos una figura de un gran artista, a propósito de lo que comentábamos del arte, que se llama Philip Stark, que ha diseñado algunos de los objetos más emblemáticos de esta época. El gran paradigma fue que también aprendimos a diseñar la forma en la cual pensábamos, es decir, creamos un pensamiento de diseño. Y en este sentido, la definición formal de Design Thinking es que es un proceso creativo de resolución de problemas que se enfoca en comprender necesidades de los demás, generalmente clientes, para realizar pruebas rápidas, iterar y sacar a relucir su genio creativo interno, ¿no? Aquí, no sé si le suena la palabra rápidas, iteración y comprensión de necesidades. Creo que todo el mundo estamos relacionados con esta parte. Lo que es interesante es que estas herramientas nos permiten innovar tanto en servicios, como en productos, como en procesos. A mí me gusta mucho comenzar con la parte de innovar en los servicios que les damos a los clientes internos, porque justo en esta parte no requieres de inversión, ¿no? Innovar en el servicio nos cuesta cero. Innovar en el servicio es entender la experiencia que vive un cliente y prácticamente no tenemos que invertir capital. Y posteriormente, este retorno que tenemos en los servicios nos permite ya innovar en los fierros o en los fierros, como decimos en México, o en los procesos que sí requieren que tengamos una partida de capital. ¿Dónde utilizamos esto? Otra forma de verlo es en los productos, ¿no? Desde el discovery hasta la entrega, en el journey map, que es aprender a mapear un proceso, en el diseño del producto desde la ideación o en la parte de innovación cuando queremos ir con un producto a diferentes mercados o queremos un mercado atenderlo con diferentes productos. Voy a ir muy rápido. Journey map, ¿para qué nos sirve? Journey Map nos ayuda para identificar los aspectos positivos y negativos de la experiencia de un cliente, ¿no? En aquellos momentos en donde descubrimos aspectos o puntos a donde tengamos oportunidades para mejorar nuestra solución, el servicio o la experiencia que está viviendo el cliente. Y también los puntos de contacto en los que interactúa un cliente con el producto o con nuestro servicio. Esos puntos de contacto ya tenemos muchos años manejando un término que se llama momentos de la verdad, ¿no? Que es justamente aquellos momentos donde el cliente evalúa la percepción de nuestro servicio y cuál es la experiencia que está viviendo y que conforman una calificación global a lo que el cliente tiene acerca de nuestro servicio. Ahorita voy a explicar una gráfica, ¿no? Que es muy interesante. Esta gráfica es donde vamos a mapear nuestro proceso y se compone básicamente de 5 partes. Uno es qué momento del cliente estamos intentando mapear desde el inicio, cuál es la experiencia o a qué se refiere específicamente ese momento, la experiencia que está viviendo el cliente, desde qué está pensando y específicamente qué está haciendo. También vamos a identificar cuáles son los puntos positivos y dolores. Eso nos va a permitir, de alguna forma, sacar a la luz algunos hallazgos y oportunidades que tenga el proceso, la etapa, la actividad y, obviamente, identificar cuáles son los puntos de contacto a donde se lleva a cabo esa parte de la experiencia del cliente, ¿no? Voy a comenzar, voy a comenzar con esta parte de la experiencia del cliente. Eh, y, por ejemplo, en este caso específico, estamos mapeando un problema sobre la información de un cliente sobre su pago, ¿ok? De esta misma forma, tú puedes mapear
cualquier proceso. Y lo que es bien importante es en este proceso definir cuáles son los momentos, cuál es la etapa que estás mapeando, cuál es la experiencia que es el momento exacto. Puedes ayudarte de un dibujo, puedes ayudarte del punto de vista del usuario. Posteriormente vamos a poner cuáles son los pensamientos y las emociones que está viviendo el cliente en cada etapa, los puntos positivos y los dolores, es decir, los aspectos positivos y negativos en cada momento de la experiencia. Derivado de esto, vamos a poder identificar, como comentaba, aquellos momentos que han quedado al descubierto, que son de interés y que implican una oportunidad para mejorar ese producto y servicio. Y sobre todo, otra vez más, hacer énfasis en dónde estamos identificando esa área. ¿Qué me gusta de esta metodología? Me gusta mucho de esta metodología el hecho de que dejamos hablar de nosotros mismos, dejamos de hablar de nuestro proceso, dejamos de tener este enfoque tradicional en mejorar un procedimiento y nos ponemos del lado desde donde nos está viendo el cliente, ¿no? Yo hago un ejemplo y me gusta mucho poner esta experiencia como cuando un amigo te acompaña a probarte un vestido, o una amiga te acompaña a probarte un vestido, ¿no? Y en lugar de que esté enfrente de ti, se pone a tu lado y en el espejo es capaz de decirte honestamente por qué es tu amigo, cómo se te ve ese vestido. En ese sentido, el gran cambio o el gran game changer de esta herramienta es que ahora ves el proceso desde el punto de vista del cliente. Y que es importante que aquí el cliente es quien está validando la naturaleza de tu proceso. ¿Por qué? Porque generalmente en la mayor parte de los procesos, el proceso inicia donde nosotros entendemos que inicia. Les pongo un ejemplo muy claro. En alguna experiencia, cuando visitas alguna oficina donde le vas a dar consultoría a algún cliente, a algún despacho, ¿no? Posiblemente desde el punto del cliente para atenderte, el proceso iniciaría en el momento en el que te recibe. Pero para el cliente, la experiencia comienza inclusive desde que va llegando al lugar, desde que está cruzando la calle, desde que lo atiende el policía que lo está recibiendo, la recepcionista. Y justamente es como este lado B de la experiencia del cliente desde su punto de vista muy íntimo, ¿no? Y eso nos permite agregar generalmente pasos a la experiencia y sobre todo enriquecer. Voy a irme muy rápido con este ejemplo. Aquí hemos mapeado esta experiencia donde el cliente necesita información de su pago. Hay otra segunda etapa que es el primer intento para resolver el problema. Hay una tercera etapa que se refiere a llamar y establecer el primer contacto con el call center. Y hay una cuarta etapa que es una respuesta negativa y frustración. Entonces, en la primera parte de la experiencia que está haciendo es María José, en este caso, que es como el personaje de este ejemplo, no sabe si su cliente ya pagó y ella necesita saber, ¿no? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Bueno, está preocupado y lo que está pensando es que lata, tengo que llamar y abrir un sitio web que no entiendo, como nos pasa generalmente a todo el mundo, porque hoy los bancos ya nos atienden, por ejemplo, de esa manera, ¿no? ¿Cuáles son los puntos negativos? En este caso es ella está ansiosa porque no sabe si su cliente le ha estado pagando y tiene que hacer un esfuerzo para encontrar dicho pago. ¿Ok? Eh, en la segunda etapa, María José abre el sitio web del banco y no encuentra la opción que busca. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Bueno, qué molesto. No puedo encontrarlo. No puedo encontrar si me pagó. Tendré que llamar a servicio al cliente. Un punto negativo que estamos remarcando con este rayito es María José todavía no sabe si su cliente ya pagó y ella necesita saber. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los hallazgos interesantes? Bueno, aquí uno de los hallazgos interesantes fue que es importante para el sistema de la empresa poder acceder a un medio que sea fácil de interactuar para resolver problemas y preguntas simples. ¿Dónde sucede esto? En el website del banco. El punto número 3, cuando llamas y restableces el primer contacto con el call center, María vuelve a llamar a servicio al cliente, le hacen algunas preguntas y le envían un código a su celular para confirmar que ella es quien efectivamente es quien dice.
¿Qué está pensando? Oye, ¿cuántas preguntas? ¿Es tan difícil realmente encontrar si ya me atendieron o no? ¿No? ¿Cómo se siente? Se siente ansioso. En el paso anterior estaba molesto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos negativos? Que ella no encuentra su cuenta de movimientos y no tiene la opción, pero pregunta al call center por ayuda. ¿Dónde sucede esto? En el call center. Y finalmente, a donde termina este proceso que lo hemos acotado en 4 pasos, es, después de hacerle muchas preguntas, ella confirma, ¿sí? ¿Y qué está pensando? Bueno, qué basura de servicio, tanto tiempo para nada y encima intentan venderme más cosas. Ella siente que ha desperdiciado tiempo desde su trabajo y está muy enojada acerca del servicio del banco. ¿Cuáles de los hallazgos? Bueno, enviar una notificación cada vez que se hace un depósito a la cuenta, ¿no? Esto es como, ¿dónde pasa esto? En el call center. Voy a dejar de compartir. Eh, Esta parte es otro ejemplo de cómo podemos mapear otros procesos, ¿no? Y nos permite de forma muy sucinta, muy específica, identificar a dónde tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está entrando un cliente a un restaurante, es una experiencia, y vemos aquí que efectivamente el área de oportunidad es en la elección de la mesa y otra área de oportunidad resulta al pagar, ¿no? Generalmente se tarda el mesero en entender o nos tardamos en localizarlo para efectuar el pago que nos está dando. ¿Te vuelves al Journey Map un momento, por favor, de lo que estabas mostrando? En la última gráfica que nos explicabas, se veía en el Journey Map todas esas actividades críticas para el cliente. Recuerdo que cuando vi eh, Kanban y Lean, nos hacíamos un ejercicio precisamente también del restaurante, donde veíamos en el restaurante cuánto tiempo, las actividades claves, las actividades operativas, cada una de las actividades, y medíamos cuánto nos demorábamos haciendo la fila en el restaurante, cuánto nos demorábamos asignando la mesa, cuánto nos demorábamos pidiendo el menú, cuánto se demoraban cocinando, cuándo traían, cuánto nos demorábamos pagando, etcétera. Y de cada una de esas actividades mirábamos el tiempo de espera, el tiempo que promedio, y veíamos finalmente cómo mejorar el cycle time, o sea, desde que se pide hasta que llega, para que eso tenga que ver también con la experiencia, y cómo optimizar esos tiempos. Habían algunos que no los podíamos optimizar porque era necesario cocinar, pues no había Claro, otra claro. forma de hacerlo. Por ejemplo, hacer fila, nos imaginábamos en el ejercicio académico que desde la fila podíamos pedir con un QR el menú y que pasara a la cocina de una vez. Y lo del pago era típico, pues hace muchos años, hacer el pago por QR, que ahora es lo más normal de vida. Entonces me ocurre esta pregunta o esta asociación. Como mostraste tú ese mapa de la experiencia del cliente en los momentos claves, críticos, ¿cómo lo relacionaríamos también con Lean en Value Stream Mapping? Si quieres agregar algo sobre mi comentario. Sí, claro. Es como una evolución lógica. De hecho, es un value stream mapping, pero aquí, como te comentaba, al revés, ¿no? Hoy, en lugar de que lo estemos viendo desde la parte interna del mostrador, me giro, ¿no? Y estoy abrazando al cliente y estoy justamente mirándolo como el cliente lo miraría en ese momento. En ese sentido, sigue siendo un value stream mapping, ¿correcto? Pero nos permite no solamente identificar como la parte dura de los procesos, sino la parte emocional, ¿no? Y eso es muy importante. Y déjame que te comente una anécdota muy interesante, ¿no? Hay una empresa de hamburguesas que tiene una calidad también espectacular, diferente al estándar de las hamburguesas. Te comento, por ejemplo, el estándar en la comida rápida es alrededor de 12 minutos, entre 10 y 12 minutos, ¿no? Cualquiera que está acostumbrado a ir a un mostrador de comida rápido y percibe un servicio superior a eso, inmediatamente comienza a resentir un poco de molestia o inclusive percibir que el servicio es lento porque nos tiene acostumbrado y estandarizado
el servicio de comida rápida, esos tiempos de respuesta tan rápido, ¿no? Bueno, a la hora de que se mapeó ese proceso en este restaurante y se identificó que había esa frustración por la entrega, una de las soluciones meramente anecdóticas fue únicamente comentarle con anticipación al cliente. A veces el cliente no le molesta que te tardes en el proceso, lo que le molesta es que no tenga la certidumbre. En alguna parte del proceso el cliente manifestó esa incertidumbre y lo que se hizo para ese proceso en particular fue agregar una nota de certidumbre en donde de forma muy ingeniosa, qué curioso, ¿no? Se agregó un letrero en esta hamburguesería que era más lenta que la tradicional y decía, la excelencia de esta hamburguesería toma 20 minutos. ¿Me Wow. explico? La excelencia toma 20 minutos. Entonces la gente sabía que para un producto de excelencia, o le enviamos ese mensaje, tenías que esperarte 20 minutos y no los típicos 12 minutos. Eso lo hicimos a partir de ese mapeo porque el cliente manifestó esa frustración, ¿no? Entonces, efectivamente, comentando lo que tú decías, es un value stream mapping, pero enfocado a ponerte del lado de la experiencia del cliente. Sí Espectacular. Y creo contesté que tu con este pregunta. ejemplo todos los entendemos, porque cuando vamos a comer, como decía mi madre, cuando hacían un asado decían, vamos, comamos en la casa y vamos al asado. Entonces, pues, quizás también pueda suceder que cuando vayamos a un restaurante, vamos a saber que podemos prepararnos algo o sabemos psicológicamente que esperaremos 20 minutos por esa excelencia y esa calidad. Claro, efectivamente, y hay infinidad de ejemplos de cómo lo resuelven satisfactoriamente muchas de las empresas y justamente es innovar en el tema del servicio sin que tengan que innovar necesariamente en un software adicional o en un proceso que les toma dinero o en un proceso, ¿no? Me tocó también en un restaurante, en un hotel de estos de 5 estrellas justamente en un periodo donde se acumulaba mucho la gente, ¿no? De hecho, fue una locura la llegada y había extraordinarias y largas colas que anticipaban una etapa como de frustración, ¿no? Que se iba escalando de forma exponencial hasta crear un caos. ¿Cómo lo resolvieron? De forma muy sencilla. Pusieron unos peroles, no sé cómo, unos frascos gigantes con agua fresca, con chía y con pepino gratis enfrente del mostrador. Y eso redujo drásticamente la inversión que se hizo fue mínima, pero se identificó que durante periodos específicos les ocasionaba frustración a los clientes, justamente el tema de la espera, ¿no? Y más porque es un sitio en el que vienes viajando, llevas mucho tiempo en tu auto y la percepción del tiempo relativa, ¿no? Se acrecenta porque ya quieres llegar a estar en tu habitación, cambiarte, irte a la playa. Y eso nos permite justamente mapearlo a través de este tipo de procesos, ¿no? Me sonrío porque esa fue una de las soluciones que dio años atrás una de las gerentes de TI donde yo laboraba sobre ese caso, que hubieran bebidas y que la gente esperara como en un lobby antes y que estuviera conversando tranquilo y después cuando ya estuviera el pedido pasar a la mesa. Esa era otra posibilidad. Bueno, yo creo que ya ahora, depende del horario donde estén, van a querer estar en un buen restaurante, que sean bien atendidos y demás. Quisiera validar contigo, para ti, en el mundo Lean, ¿qué importancia tiene el Journey Map? Para que no lo repitas, que al inicio lo dijiste, pero que lo tomemos como una conclusión. En el mundo Lean, ¿qué importancia tiene el Journey Map? De clientes. Sí. Ok, en el mundo Lean, acuérdate que los procesos desde el punto de vista Lean se diseñan esbeltos y aquellos procesos que no le aportan valor al cliente los desechamos o los reubicamos en aquellas características del producto o servicio a donde el cliente los aprecia, los recolocamos, ¿no? A partir de esta experiencia o a partir de este enfoque, es posible dar más valor posiblemente con menor costo, ¿no? Simplemente porque nos hemos asegurado que ponemos justo el valor necesario donde el cliente lo aprecia. Esta metodología, este Journey Map, nos permite que el cliente valide que cada una de las actividades por las cuales pasa, también llamados momentos de la verdad,
tampoco es un término completamente nuevo, ¿no? Pero que cada proceso que el cliente atraviesa está correctamente validado y le aporta valor. Si no le aporta valor, es una oportunidad de reducir el número de recursos que estamos asignando a esa experiencia que no le aporta valor y pasarlo a una área a donde el cliente te está demandando mayor atención o mayores recursos. Por eso es que se me hace muy valioso el tema del Journey Map, ¿no? Es una forma de validar de forma sistemática que el cliente está recibiendo atención de valor en cada uno de los procesos y que estamos sumando valor a la experiencia o la jornada del cliente. De hecho, ya no se llama servicio al cliente, por eso el nombre recibe el tema de jornada de experiencia, porque la jornada se conforma de las vivencias, de los sentimientos, de las experiencias y de los momentos que el cliente vive y que sin lugar a duda tienen una repercusión en la percepción general que el cliente se lleva de tu proceso o servicio. Ese mapa de experiencia que realizas para productos, servicios, a nivel interno, externo, a nivel quizás modelos de negocios también, ¿qué relación le ves precisamente con el tema que nos trae hoy del canal de transformación ágil, digital y cultural? Ok, bueno, primero que nada, siendo un poquito como puristas, ¿no? Creo que la primera parte es el mindset, ¿no? Es un cambio cultural para, como comentamos con algunos de nuestros clientes, dejar de hablar de nosotros mismos y comenzar a hablar el lenguaje del cliente. Entonces, desde allí creo que es un chip muy interesante, ¿no? Culturalmente es un cambio y tenemos que girar precisamente el proceso y apuntar hacia el cliente en todos los sentidos. Ya no tiene sentido, el servicio al cliente no es un departamento y no es un área. Servicio al cliente somos todos. Servicio al cliente es la estrategia que trae valor al negocio porque estamos pegados y tenemos lo que denomina Kotler el Customer Intimacy. Eso desde el punto de vista cultural, ¿no? Es fundamental girar las flechas y apuntar directamente hacia el cliente como el proceso central. Número dos, desde el punto desde la transformación digital, también tiene muchísima relevancia, ¿no? Porque pues muchos de los procesos que son hoy mayormente digitales, la usabilidad, la experiencia del cliente en los sitios, en los portales, se hacen mucho más relevante validándolo a través de este tipo de herramientas. Y me comentabas el otro, cultural, digital y, Ágil, perdón. ágil. Y desde el punto de vista ágil, ¿no? El agilismo, te voy a comentar dos ejemplos de empresas exitosas que no se pronuncian abiertamente ágiles, como Tesla, por ejemplo, es un caso emblemático, y Amazon, por ejemplo, ¿no? Aunque no son abiertamente ágiles, son empresas que son, por supuesto, ágiles porque están pegadas a los procesos del cliente. Y eso les permite generar una experiencia que mediante recomendaciones, mediante recompras y mediante una experiencia integral están liderando los mercados de los cuales ellas están enfocadas. Entonces, sin lugar a dudas, tiene que ver mucho con el agilismo porque significa estar pegado al proceso de creación de valor para el cliente. Ya lo han escuchado, Antonio Marván de Cuernavaca. Ya ven por qué lo nombramos como referente de Iberoamérica en estos temas. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación, por estar con nosotros, para dar mucho valor con tu explicación tan clara, precisa e inspiradora a todos los que estén viendo este video en el canal. Muchas gracias por asistir. Un placer, un placer, un placer. Un saludo a tu auditorio y a tus órdenes. Ha sido una experiencia también para mí muy interesante compartir contigo esta plataforma. Qué rica conversación, nos vemos pronto. El canal Soy Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, gracias.